Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes. Una vez más nos encontramos para ver una de las cartas de Pablo, una carta pastoral, y esta es en esta oportunidad a Tito. La carta a Tito tiene que ver, como con la de Timoteo, consejos que Pablo, como mentor, como anciano, como apóstol, brinda a sus jóvenes pastores que están a cargo de las congregaciones donde él empezó una obra y se las deja para que la terminen de edificar esa congregación, y Pablo estaba en ese momento preso en Roma en una de sus detenciones. La carta a Tito fue escrita en el año 65-66 después de Cristo, y el tema central es la sana doctrina y, a través de la sana doctrina, las buenas obras, ¿sí? Como ya vimos en primera de Timoteo, y lo vamos a ver en la segunda carta cuando la tratemos, Tito es un ayudante de Pablo. Tito era gentil, no era judío, y se lo referencia varias veces en los escritos de Pablo, pero seguramente no se lo menciona directamente, dado que él era hermano de Lucas, ¿sí? Así que sí toma referencias, y Pablo hace referencias de él en muchas oportunidades, por lo menos 13 en las epístolas escritas, por lo menos 13 veces hace referencia a Tito como un colaborador fiel, como útil, como un obrero aprobado, ¿sí? Y también como un hijo amado en la fe, porque era un convertido bajo el ministerio de Pablo. También lo trata como un colaborador digno de confianza, como representante apostólico, dado que la obra que había empezado Pablo en la isla de Creta, Pablo sale de ahí, no estuvo mucho tiempo, así que no compartió mucho tiempo de ministerio con Tito, pero sí lo deja encargado, a cargo de la congregación, que era una congregación floreciente en una cultura y en una sociedad bastante conflictiva, bastante desordenada en cuanto a la moralidad sobre todo. Y también se constituye de esta forma en un colaborador muy útil al trabajo misionero del apóstol Pablo. Si seguimos avanzando, la idea que Pablo tuvo de dejar a Tito en Creta era por un tiempo, para que después se hiciera cargo de otra obra, y Pablo enviar relevos, que fue lo que hizo luego, ¿sí? Zenas y Apolos eran los emisarios, por decirlo así, o los que llevaban la correspondencia, los que visitaban las congregaciones, y también estaban otros colaboradores como Crescente, que también ayudaron, igual que Tíquico, a ser relevos en estas obras donde Pablo había comenzado su ministerio en esa zona de Macedonia y Grecia. Tito, posteriormente a estar en Creta, Pablo lo manda a Dalmacia. Dalmacia es la actual Croacia, para que nos ubiquemos geográficamente, ¿sí? Toda esa zona de Croacia, Serbia, era la región de Dalmacia. Y ahí es donde, luego de estar en Creta, Pablo lo envía a Tito para hacerse cargo de una obra que estaba en ese lugar también. El propósito que tiene la carta, por lo menos encontramos 4. Uno era poner en orden las cosas que Pablo había dejado sin terminar en cuanto a la organización de la iglesia, ¿sí? Segundo, ayudar a las iglesias a crecer en la fe y en el conocimiento de la verdad del Evangelio, y que a través de esto pudieran llevar una vida piadosa, una vida totalmente opuesta a la vida común que era propia de esa cultura, como ya vimos, dados a la glotonería, dados a la embriaguez, dados a las inmoralidades. Entonces, la idea de que tuvieran una vida diferente era a través de la enseñanza del Evangelio y de la fundamentación de la fe. También el objetivo de esta carta de Pablo era silenciar o acallar a los maestros falsos,
Como en todos lados, como en todas las congregaciones que vimos a lo largo del estudio de las cartas paulinas, Pablo llegaba a un lugar, inmediatamente, o estando en el lugar, o venían de otro lado, falsos maestros que trataban de torcer la verdad del Evangelio para su propia conveniencia, ¿sí? Y eso no nos es desconocido porque aún hoy, pleno siglo XXI, tenemos verdaderos creyentes, verdaderos siervos de Dios, verdaderos pastores, verdaderos evangelistas, verdaderos profetas, y están los otros que obran para intereses propios, egoístas y carnales. Bueno, en esa época no era muy diferente ahora. Entonces Pablo escribe esta carta con fundamentos de doctrina que tienen que primar en la congregación y que todos, empezando por los dirigentes, los ancianos, para abajo, tenían que aprender esta enseñanza y vivirla. También la carta, el propósito es avisarle que Pablo lo quiere ver luego en un lugar y que va a ser relevado por Artemas o por Tíquico. Esto lo menciona en el capítulo 3, versículo 12, como ya vimos. Y hay un encuentro que no logra llevarse porque no lograron coordinar la llegada del invierno, no lograron encontrarse antes, y cuando ya llegó el invierno fue imposible concertar ese encuentro, ¿sí? La visión panorámica que tiene la carta, por lo menos hay 4 asuntos principales. Uno es que instruye a Tito acerca del carácter y de los requisitos de los ancianos en cuanto a su vida espiritual para que dirija la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Los que tuvieron la posibilidad de escuchar la prédica este domingo, había requisitos, y eran requisitos taxativos, eran requisitos fundamentales, no negociables, que tenían que tener las personas, mayormente los que se iban a hacer cargo del liderazgo o del pastorado dentro de la congregación. También tenía la otra parte, que era de la doctrina, tenía que ser pura, conforme a las enseñanzas del Señor Jesús, sin agregar, sin quitar, tenía que ser el Evangelio puro. De esta manera se garantizaba la sanidad de la congregación. Le advierte también Pablo de que enseñe esta sana doctrina y que a través de esta doctrina reprenda a los falsos maestros y falsos profetas, y también que le haga frente a los judaizantes que aparecían cada tanto tratando de agregar creencias de ellos a los nuevos convertidos, como causándoles una carga más que una bendición. También la otra parte que se ve es que tienen que roles definidos, tanto los ancianos como las mujeres mayores, las ancianas con respecto a las mujeres jóvenes, cómo ordenar su casa, a los jóvenes también, a los siervos. Y por último, Pablo hace hincapié en que todos deben incurrir en buenas obras, ¿sí? Como un fruto necesario y justo de una fe que se profesa. Hay otra parte en los escritos de Pablo que dice que hay quienes profesan creer en Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Justamente era para hacer una oposición a esto, ¿sí? Tenían que creer y tenían que dar frutos dignos de esa fe que profesaban. Y esto es una recomendación que hace también Santiago de cuanto hay una fe genuina, es a través de las buenas obras. Las características especiales que tiene esta carta, por lo menos contiene 2 resúmenes de una verdadera naturaleza en cuanto a la salvación en el Señor Jesucristo, ¿sí? También enfatiza que la Iglesia y su ministerio se deben edificar firmes sobre fundamentos espirituales, teológicos y éticos. Recuerden dónde estaba inmersa la Iglesia, la congregación, la cultura del momento, la sociedad del momento. No era fácil llevar una vida conforme a la fe. Entonces, constantemente Pablo recomienda y refuerza y exhorta respecto de esto. También esta carta contiene una de las 2 listas del Nuevo Testamento que enumeran los requisitos necesarios
para un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Sí? Recuerdan que el requisito de los obispos, requisito de las mujeres, requisito de los jóvenes, de los ancianos. Es una lista con requisitos que se pueden cumplir, no está pidiendo nada de otro mundo, y esto tiende a que la iglesia sea sana y que pueda soportar y dar batalla, presentar un frente fuerte al estar inmerso en esta sociedad corrompida que era la cretense, ¿sí? Tanto cretense, Macedonia, donde se levantaban las congregaciones, había una cultura totalmente opuesta. Y esto nos lleva hoy también, hermanos, no estamos exentos, ¿sí? Por eso los fundamentos de la fe que establece Pablo en la carta a Tito bien nos pueden alcanzar a nosotros hoy también, ¿sí? Así que a grandes rasgos, hermanos, esto es la epístola de Pablo a Tito. Nos queda ver solamente una carta más, que es la segunda carta a Timoteo, y esta es la última carta que Pablo escribe, ¿sí? Ya les voy adelantando, segunda de Timoteo es la última carta de Pablo. Posterior a eso, él fue ejecutado. Y ya terminaríamos con las cartas paulinas que estuvimos viendo en todo este tiempo. Así que bueno, hermanos, les dejo esto y vamos a complementar, como es ya una costumbre, con un video, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Gracias.